En algún lugar entre Kazajistán y Mongolia, existe una franja de tierra donde ni los satélites se atreven a mirar. No aparece con claridad en los mapas modernos. No tiene nombre oficial. Quienes la conocen, simplemente la llaman la zona sin nombre. Lo que ocurre allí no tiene explicación lógica. Brújulas que giran sin control. Relojes que se detienen. Animales que huyen antes de llegar. Y lo más inquietante, un silencio absoluto, tan profundo que ni siquiera el eco existe. Los lugareños, pastores nómadas, evitan la zona a toda costa. Dicen que el aire es demasiado pesado, y que en ciertas noches se ven luces que flotan horizontalmente, como si estuvieran bajo agua, pero en pleno desierto. En 1976, una unidad soviética de geofísica intentó realizar un estudio magnético del área. Llevaban instrumentos de última generación y un equipo completo de campo. A los 3 días, abandonaron el sitio. Uno de los técnicos que filtró información años después dijo: "No fuimos expulsados por un enemigo. Fue la Tierra misma la que nos rechazó. Sus sensores fallaron. Las grabaciones de vídeo se distorsionaban. Y en un punto específico, las sombras proyectadas por los cuerpos humanos se desdoblaban, como si hubiese múltiples fuentes de luz. Bajo tierra. Los informes internos hablaban de una sensación de desorientación extrema, donde algunos científicos perdían la noción del tiempo. Uno aseguró que pasó solo 5 minutos dentro del perímetro, pero su reloj marcaba más de 1 hora. En 2002, un satélite japonés detectó una anomalía térmica permanente justo en el centro de la zona. No había volcanes, ni actividad geológica conocida. Solo un calor constante, pulsante, que parece latir cada 22 minutos exactos. Esa frecuencia de pulso coincide con el ritmo de ciertas señales sísmicas detectadas también en el fondo del Océano Pacífico. ¿Coincidencia? ¿O una conexión entre dimensiones? Curiosamente, antiguos mapas chinos mencionan esta región como un lugar de nube detenida, donde el cielo parecía colgarse, inmóvil. En manuscritos tibetanos se refieren a la zona como un punto de tránsito de los mensajeros de lo invisible. Varios investigadores alternativos han intentado ingresar con cámaras y drones. Algunos registraron cambios abruptos en la densidad del aire, otros relatan haber perdido la señal GPS por completo. Un documentalista italiano logró filmar durante 40 minutos antes de que su dron colapsara. En el vídeo, se ve un claro circular en medio del terreno seco, donde las plantas crecen hacia adentro, curvándose como si algo las atrajera al centro. En el sonido ambiente, se escucha un zumbido grave. No es viento. No es maquinaria. Y no se detiene. Otros expedicionarios aseguran haber sentido presión en el pecho, dificultad para pensar con claridad y una repentina tristeza profunda e inexplicable. Se ha comparado la experiencia con una mezcla de altitud extrema y estados alterados de conciencia. Una teoría sugiere que la zona sin nombre es una fractura dimensional estable, un punto donde las leyes de la física, tal como las conocemos, se reconfiguran. Otra hipótesis más extrema habla de una cicatriz planetaria, un lugar donde en tiempos antiguos se libró una batalla energética que alteró la estructura del espacio-tiempo. Los chamanes de la región cuentan una leyenda ancestral, donde el mundo se abrió y lo invisible tocó la tierra, allí el tiempo se esconde. Según otra historia local, una tribu entera desapareció tras cruzar la zona durante una migración hace más de 400 años. Lo único que encontraron de ellos fueron sus instrumentos musicales, enterrados en círculo perfecto. En 2018, un físico cuántico de origen estonio filtró documentos donde se describe un fenómeno conocido como rotación de vacío inversa, detectado precisamente en esa zona. Se trata de un patrón de energía que no debería existir en la naturaleza, como si el espacio en ese punto estuviera intentando doblarse hacia adentro. El documento también hablaba de un nodo de anclaje dimensional primario, una estructura invisible pero detectable con interferometría cuántica. Según la teoría, si estos nodos se activaran, podrían alterar la continuidad de la materia. ¿Es un portal? ¿Una herida del universo? ¿O el resultado de una tecnología que jamás debimos activar? En la periferia de la zona, los dispositivos electrónicos presentan malfunciones. Cámaras que no graban.
Baterías que se descargan instantáneamente. Grabadoras que capturan sonidos que nadie escuchó en el momento. Un equipo de televisión europeo reportó que, al revisar su material, aparecieron sombras de personas que no estaban allí, moviéndose lentamente al fondo del cuadro, y luego desvaneciéndose por completo. En otra grabación de audio, una periodista aseguró haber captado voces susurrando su nombre, pero cuando se reprodujo la cinta, solo se escuchaban códigos binarios leídos en voz humana, 1, 0, 1, 1, 0. Lo más inquietante es que la zona parece estar creciendo. Imágenes satelitales entre 1995 y 2023 muestran que el perímetro de la anomalía ha aumentado en más de un 15%. Nadie sabe por qué. ¿Está la Tierra reparándose a sí misma, o abriendo otra puerta? Algunos científicos creen que este crecimiento puede estar relacionado con las tormentas solares. Durante ciclos de máxima actividad solar, el campo magnético de la zona se intensifica, generando patrones caóticos incluso a más de 100 kilómetros de distancia. Hoy, la zona sin nombre sigue sin aparecer en mapas públicos. Pero las agencias de defensa sí la monitorean. Hay drones patrullando su borde. Torres de comunicación secretas. Y según testimonios filtrados, más de una expedición ha sido cancelada por protocolos de contención energética. ¿Qué temen que se libere? ¿Y por qué nadie lo cuenta? Un ex agente de inteligencia, bajo condición de anonimato, dijo: si esa zona se abre por completo, la física no será nuestro mayor problema. Será la conciencia. Tal vez, entre los pliegues de lo real y lo invisible, aún existan sitios donde el universo no ha terminado de cerrarse. Donde los bordes del mundo siguen sangrando. Y si un día esa herida se abre por completo, ¿estaremos preparados para ver lo que hay al otro lado? O peor aún, ¿y si eso ya nos está observando desde hace mucho? Porque hay lugares donde la lógica se rompe. Donde la realidad se dobla. Y donde el mundo simplemente se descompone.